Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? A ver, muy bien, ¿cómo están, muchachos? Querida juventud cajamarquina, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, acá estoy ya ya estamos en la tarde. Quiero saludarlos a todos ustedes de manera especial. Les habla una vez más el profesor Joel Mestanza. Muy bien, el día de hoy, como todos ustedes recordarán ya nuestra quinta clase, y en esta quinta clase vamos a desarrollar lo que había quedado pendiente en la clase de la semana anterior. Así que ya sabes, vamos a resolver las preguntas de resistencia indígena, de guerra civil entre los españoles, correcto, y todo el proceso de la invasión española a América. Ahora, para la clase de hoy, correcto, en nuestras 2 horas de clase, vamos a desarrollar un nuevo tema que se relaciona con la colonia. Entonces, empecemos primero con la resolución de preguntas. Para eso, por favor, ustedes van a revisar ahí mi pantalla. En mi pantalla, pues sí, tengo el mapa, ahí mi amigo Diógenes me confirma, ya, sí, profe, estamos contra el tiempo, entonces avancemos, muchachos. Para mí son aproximadamente las 6 de la tarde, ¿correcto? Entonces, siendo las 6 de la tarde, tenemos un avance recontraviolento hasta las 8 de la noche. Muy bien, el tema que hemos trabajado en la semana anterior fue invasión española, guerra civil entre los españoles y la resistencia indígena. Vimos que la razón de por qué llegaron los españoles a América terminó siendo por el cierre de ¿qué? Del comercio entre Oriente y Occidente cuando se dio la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Ese acontecimiento termina siendo la razón fundamental para que los países europeos inicien un proceso de exploración, de búsqueda de nuevas rutas que los lleven a la India y a donde más, que los lleven a India y a China, ¿correcto? Entonces, ahora, como su deseo es llegar a India y a China por encontrar materia prima y encontrar pues elementos que les permita desarrollar una mejor actividad económica, entonces es que ellos van a iniciar pues este llamado proceso. Muy bien, listo. Entonces vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Bien, a ver, rapidísimo, no sé qué ha pasado con mi pantalla. Como dicen ustedes, se ha lajeado. A ver, vamos a ver rapidísimo. Ya, ajá, ya está. Lo compartimos, listo. Ya te había mencionado entonces que se termina dando los descubrimientos geográficos. 2 países son los principales promotores que van a realizar este proceso de descubrimientos geográficos. En un principio, los portugueses, gracias a la fundación de la Escuela Náutica de Sagres de Enrique el Navegante, termina, recuerda tú, formando a los mejores navegantes de la época pues inicial de la Edad Moderna, ¿correcto? Ahora, antes de la Edad Moderna también ya funcionaba esta Escuela Náutica de Sagres a finales de la Edad Media, pero recordemos que esta escuela se hizo en sí muy importante en el siglo XV. Recordemos pues en sí que esta llamada escuela planteó una ruta para llegar a la India y esta era pues bordear el continente de África. Ahí recordemos a Bartolomé Díaz, quien llegó al extremo sur de África. Recordemos a Vasco da Gama, que llegó justamente a dónde, que terminó llegando a la India. Y finalmente Pedro Álvarez Cabral, ¿no? Quien termina llegando a Brasil en América. Colón es el llamado promotor de los viajes españoles. Recuerda primero que no era español, te había dicho que él era un genovés, un italiano. Y él tenía una idea, ¿no? Una idea que para muchos era una idea loca, que iba en contra inclusive de la iglesia. Y esa idea de Colón, ¿cuál era, profesor? La idea de que la Tierra es redonda. Repito una vez más, la Tierra es redonda. Entonces, si la Tierra es redonda, ¿qué dice? Viajando por Occidente, me voy por Occidente, voy a dar la vuelta y voy a llegar a Oriente. Bien, partió justamente desde donde, desde España, y cruzó el océano Atlántico. Lo que Colón no sabía es que en el medio de ese océano, correcto, él lo llamaba la Gran Mar, correcto, o el Gran Océano, nunca imaginó pues que iba a haber un continente en el medio que iba a ser nuestro continente. Es por eso que cuando él llega a nuestro continente, cree que ha llegado a la India. Por eso que yo corregía y les decía a todos ustedes, está mal dicho cuando nosotros mencionamos descubrimiento de América. No hay descubrimiento, hay un tropezón de parte de quién, de Cristóbal Colón, ¿correcto? Se tropieza con nuestro continente. Y de esta manera todos ustedes tienen que recordar, pues en sí, que Colón, hasta el último día de su muerte, en el año, pues en sí,
1504, correcto, creía que había llegado pues en sí a la India. Fue Américo Vespucio, el descubridor intelectual, el hombre que les enseñaría a los españoles de que este era un nuevo continente. Después de esos viajes, recuerda tú, van a continuar los viajes que van a buscar demostrar que lo que dijo Colón era verdad. ¿Cuál, profesor? Los viajes de circunnavegación. Aquellos que demostraron la llamada esfericidad de la Tierra, el cual se desarrolló de 1519 a 1522. Recordemos que estos viajes fueron iniciados por quién, por Hernando de Magallanes y finalizado por quién, por Juan Sebastián Elcano, correcto, quien sí demostraría que la Tierra pues era redonda. De esta manera, señores, los españoles pues en sí, al llegar a América trajeron severas consecuencias, como por ejemplo, por favor, no te olvides, espero que no se olviden todos. Por ejemplo, nos trajo consecuencias culturales como la expansión de la civilización europea en nuestro continente, el mestizaje, porque los españoles sí se mezclaron con los americanos, ¿no? Políticamente hablando, se forman imperios ultramarinos, los españoles se vuelven poderosísimos y más todavía con la invasión del Tahuantinsuyo, ya te había mencionado que se llevan harto oro y harta plata, metales preciosos, y económicamente hablando desarrollan el mercantilismo y desarrollan el monopolio comercial que termina fortaleciendo la economía española y de aquel pueblo, pues en realidad, o país, correcto, que dominara pues América, ¿no? No solo es el caso de España, hablamos del caso de Portugal, en el Reino del Brasil, y finalmente, bueno, más adelante ya Inglaterra colonizando el norte de qué, muchachos, el norte pues en sí de América, que es los Estados Unidos. Vemos en esta pantalla a Cristóbal Colón, quien para poder partir de España y lograr el apoyo de la corona española, terminó firmando la capitulación de Santa Fe. Recuerda lo que te dije, esa capitulación lo firmó Colón con la reina Isabel de Castilla, no lo firma con el rey, recuerda lo que te dije, entre los dos reinos, correcto, o dos reyes, tanto Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fusionaron su poder, pero de los dos reinos, entre Castilla y Aragón, el más pobre era Castilla. Por eso mayor interés tuvo Isabel para firmar este documento y otorgarle beneficios, si en caso Colón lograba pues en sí llegar a la India. Al final, recuerda que por esa capitulación se le va a otorgar ciertos beneficios, o sea, en ese documento se aclaraba que si Colón llegaba a la India, obtenía pues ciertos beneficios. ¿Listo? Ahora, recuerda tú que Colón realizó 4 viajes, su primer viaje en 1492, donde pues en sí llegó a lo que viene a ser la isla de Guanahani, luego de Guanahani se fue a Cuba, de Cuba se fue a Haití, al cual lo llamó la Española, luego retornó a España y realizó su segundo viaje con mucha gente porque ahora pensó que había llegado a la India y mucha gente pues ahora sí creía en Colón, ya que en un principio le tenían miedo. Y ustedes se acuerdan que me preguntaban, profe, ¿pero por qué le tenía miedo? La respuesta es bien simple, amigo de la academia La Pre San Marcos. Hay que recordar que le tenían miedo porque la teoría de Colón iba en contra del conocimiento de esa época. Y resulta que la iglesia, acuérdate que nos había dicho que la tierra era plana. Entonces tú al ver el viaje hacia el horizonte de los barcos, según Colón, estos barcos iban a desaparecer y juraban que los monstruos marinos los iban a comer. Al océano Atlántico, cuando tú estabas en la parte de al fondo, lo llamaban el mar tenebroso. Por ese motivo, quiero comentarte, pues en realidad, que este segundo viaje ya con más confianza se realizó con apoyo, pues en sí, de mayor cantidad de personas, tanto así que ya no vino con 3 embarcaciones, sino vino con 17 embarcaciones. Ahora, por ejemplo, descubriendo las Antillas, llegando a lo que viene a ser, pues en sí, Puerto Rico, posteriormente llega a Cuba, luego retorna, pues a Haití, pasa por Jamaica, luego llega a Haití y ahí encuentra en la Española, en Haití, simplemente, pues una masacre, porque él había dejado un grupo de personas para que él colonizara. Eso causó terror en sus amigos, en los nuevos amigos visitantes de Colón, quienes dijeron no, ya nunca más. Pero tras este viaje entre España y Portugal se firmaría pues un tratado llamado Tordesillas, que va a dividir pues en sí al Nuevo Mundo, ¿no? No se olviden ustedes pues en sí en dos, Oriente para el Imperio Portugal, que solamente sería Brasil, y no te olvides el Imperio Español quedaría con la parte occidental, con la mayor cantidad de posesiones. En 1498 Colón realiza su tercer viaje, un viaje, señores, que será importante, y recalco esta parte, fue importante porque recuerden ustedes qué pasó.
termina tocando por primera vez tierra firme. Y al tocar tierra firme había llegado a Venezuela. Desde ahí giró los timones de sus embarcaciones hacia el norte y recuerda que termina descubriendo nuevos territorios, como por ejemplo, a ver, ¿qué estaría en sí descubriendo? Se dice que llegaría pues a lo que viene a ser pues parte, no te olvides de qué, de Haití, Jamaica, o sea, profe, es lo mismo en realidad, claro que sí, solamente esa parte en realidad, lo más importante fue haber tocado tierra firme en parte de Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco. Pero el tercer viaje es importante porque Colón, correcto, normalmente dejaba como gobernador a su hermano. ¿Y qué es lo que termina pasando? Lo van a acusar, correcto, ¿de qué? Lo van a acusar de robo, imagínate, de corrupción. Y de esta manera no solo acusa al hermano, sino también a Colón, porque dice, él es responsable de esta situación. Y el pobre Colón retorna preso, se da una de las primeras injusticias en el territorio americano de parte de los españoles, jurídicamente hablando. Bien, Colón retornó preso, pero salió pues inmediatamente de prisión porque era muy carismático y la gente lo quería. Después de ello, después de la prisión, en 1502 en sí organizó su llamado cuarto y último viaje que duraría 2 años. En esta oportunidad descubriría los países de Centroamérica como Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Panamá, recuerda tú que se va a convertir en el punto desde donde se van a iniciar los futuros viajes para poder controlar el norte, que viene a ser México, y el llamado sur, que viene a ser el Tahuantinsuyo. Después de sus viajes de Colón, donde fallidamente se dijo Colón hasta 1506, él juraba que había llegado a la India. Recordemos pues en sí que fue Américo Vespucio quien dijo que no era la India, sino que era un nuevo mundo o un nuevo continente. Por eso es que en honor a él, en honor a Américo Vespucio, nuestro continente se llama América. ¿Quién sería entonces el descubridor intelectual de América? Américo Vespucio. Luego se hicieron los viajes de circunnavegación, los cuales demostraron la esfericidad de la Tierra. A partir de la llegada a tierra firme, recordemos que estuvieron entre Venezuela y lo que viene a ser pues Panamá y Costa Rica, fundaron una gobernación a través de un documento llamado la Capitulación de Burgos. Estos dos son territorios, tanto en el sur como en el norte. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Lo van a dividir. Van a dividir, correcto, es tierra firme en dos, Nueva Andalucía y Castilla de Oro. Nueva Andalucía ocuparía parte de Venezuela y Colombia y Castilla de Oro lo que viene a ser Costa Rica y Panamá. Ambos, correcto, tenían un objetivo. ¿Para qué se dividió tierra firme y por qué se crearon estas gobernaciones? El objetivo principal para la creación de estas gobernaciones fue principalmente que, muchachos, iniciar un proceso de exploración y encontrar en sí nuevas cosas, nuevas riquezas, nuevos pueblos a los cuales van a someter y van a dominar y van a imponer la autoridad en sí española, la religión española. Por ese motivo, ahí están, pues en sí. Ahora, fue desde la zona de Nueva Andalucía, donde un gobernador llamado Vasco Núñez de Balboa descubriría el Mar del Sur, al cual lo vamos a llamar Océano Pacífico. Él tendría las primeras noticias acerca del Tahuantinsuyo. Después de él, lamentablemente a él, por tomar, pues en sí, por haber cruzado un territorio que no le pertenecía, lo acusaron hasta que lo terminaron matando. Fue el primer asesinato jurídico en el territorio americano de parte de los españoles. De esta manera aparecían nuevos gobernadores. Un personaje conocido era el señor Pedrarias o Pedro Arias Dávila, quien junto con Francisco Pizarro lo mataron pues en sí al señor Balboa. Acuérdate de Rocky nada más. Y al matarlo, van a continuar con esa idea de querer encontrar pues esas tierras. Ya se habían enterado de que existía una tierra que estaba bañada en oro, decían ellos. Por eso es que van a iniciar sus expediciones, que van a ser fracasos y fracasos. Hasta que llegó fue Francisco Pizarro, quien promovió una serie de viajes. Para eso, primero tuvo que fundar una empresa conquistadora, al cual lo llamó la empresa de El Levante. Recordemos lo que les dije, la empresa de Levante fue formada por Pizarro, Diego de Almagro, acuérdate que era un cura, y no te olvides, Diego de Almagro, que era un militar, un soldado, y el cura Hernando de Luque, que era cura de Panamá. Resultado, con ello pues dieron más gente para poder formar esta gran empresa y así iniciar sus viajes. Pizarro realizó 3 viajes, recordemos su primer viaje fue un desastre, inclusive Almagro perdería un ojo, no sé si ustedes se acuerdan de los caníbales, ¿correcto? A los cuales los españoles los masacraron y luego los quemaron.
Acuérdate, por ese motivo se llama Pueblo Quemado y retornaron a Panamá. Después de ese miedo, retornaron y continuaron con su viaje y realizaron su segundo viaje. ¿Dónde qué? Acuérdate que se dio un incidente, muchos días en el mar, no encontrando absolutamente nada. La gente que estaba a bordo, ¿con quién? Con Francisco Pizarro, pensaría que Pizarro los estaría llevando pues a la muerte. Y por eso lo denunciaron de qué, de asesino, de carnicero, lo llamaron al pobre Pizarro. Bueno, él no tenía miedo y simplemente qué es lo que termina pasando. Bueno, nos van a dar pues en realidad en la historia, ¿correcto? El amiguito Francisco Pizarro, ¿qué es lo que termina haciendo? Va a trazar una línea, esto se dio pues en una isla llamada la Isla del Gallo y diría pues su famosa frase, ¿no? Aquellos que van al sur conmigo encontrarán riqueza y mucho oro. Aquel que cruza la línea y se va para el norte, lo que va a encontrar es pobreza y miseria. Bien, ¿qué terminó pasando? Un grupo de 13 cruzó con él hacia el sur y los otros retornaron a Panamá. Esos 13 son llamados los 13 del Gallo, los cuales continuaron su viaje. ¿Y hasta dónde llegaron? Hasta la desembocadura del río Santa. En la desembocadura del río Santa encontraron a un grupo de indígenas, los cuales dieron noticias de que había un pueblo llamado el Tahuantinsuyo. Objetivo logrado. Check-in, ¿correcto? Amigos, ahora los españoles ya saben de la existencia de un pueblo, saben de que existe el Tahuantinsuyo. El siguiente paso es el oro, pero sabían que pocos no iban en sí a controlar a muchos, por eso necesitaba retornar a Panamá y de nuevo traer a su grupo. Ahí, señores, entonces ya, dice que con esa entrevista muchos españoles dejaron enfermedades a los indígenas, los cuales pues nunca habían sufrido ese tipo de enfermedades y los terminaría afectando. Posterior a ello, la historia nos contará que esto es en sí, que el siguiente paso pues la muerte ya pues del Inca, ¿no? Huayna Cápac para ese entonces. Inclusive los españoles sabían de Huayna Cápac. Pizarro retornó en 1527 a Panamá y pidió pues a Pedro Arias Dávila que le otorgue un nuevo permiso, el cual se negó. Después del incidente de los 13 del Gallo, no quisieron otorgar permiso a Pizarro. Y mira lo que termina pasando, querido y estimado alumno. Nos cuentan lo siguiente. A ver, todos. Pizarro dijo pues en sí que ante el fracaso correcto de en Panamá, preferiría no hablar ya con el gobernador, sino con el rey directamente, y viajó hasta España. En España se entrevistó con Carlos I. A él le dijo, hay una tierra que tiene mucho oro. Señor, estoy dispuesto a dominarla y lógicamente imponer su autoridad. Y no solo su autoridad, sino también la autoridad de Dios. Sin pensarlo dos veces, el amigo llamado Carlos I firmaría la capitulación de Toledo, con el cual autoriza la invasión al Tahuantinsuyo, crearía una nueva gobernación, si así lo lograra Pizarro, llamado Nueva Castilla, y otorgaría beneficios y riquezas a los 13 del Gallo, a los 13 hombres, correcto, que siempre estuvieron con Pizarro. Y de esta manera Pizarro en su tercer viaje de 1531 a 1500, no te olvides, al 1533 estaría pues en realidad y sometiendo pues este territorio. Pero profe dice invasión y conquista del 31 al 72. Ya, Pizarro solo vivió hasta el 33. En el 72 diríamos que ya se dio oficialmente la invasión total o conquista, si quieres llamarlo así. Amigos, acuérdense que Pizarro llegó pues en realidad desembarcó en la bahía de San Mateo, luego se fue por Tumbes, correcto, y finalmente llegó pues en sí a dónde? Llegó a lo que viene a ser Piura. En Piura llegó una ciudad llamada pues en sí Tangarará. En esa ciudad llamada Piura, en 1532, correcto, en la llamada ciudad de Tangarará, terminaría fundando la primera ciudad española, conocida con el nombre de San Miguel. En esta ciudad lo que buscaba era entrevistarse justamente con quién, entrevistarse con Huayna Cápac y mandaría un grupo de españoles a vigilar justamente a la comitiva que pasaba con Huayna Cápac, pero sorpresa, Huayna Cápac estaba muerto, no estaba vivo, y los españoles no son bobos, ellos también ya sabían que estaba muerto. Es así que se enteran de que el nuevo inca es Huáscar y recibe una invitación de parte de Huáscar para entrevistarse con él, pero también de pasada recibe la llamada invitación de Atahualpa. Dos, invitando, ¿cuál de los dos entonces era el inca? Había una lucha de egos, Atahualpa y Huáscar. Entonces, la pregunta sería acá, ¿con cuál de los dos se va a entrevistar Pizarro? Es que la guerra civil lo termina ganando Atahualpa. La ciudad capital ya no es Cusco,
sino ahora es Quito, Quito, Ecuador. De esa manera, señores, ahora pues en sí, quien tendría que entrevistarse con Pizarro sería pues Atahualpa. Bien, Atahualpa, recordemos que lo invitó a Cajamarca, a los baños del Inca, en donde pues en sí Pizarro mandaría a una comitiva a aplicar el requerimiento, que era pues como todo, siempre los españoles aplicaban eso, ¿no? Era una especie de reunión en sí entre los llamados conquistadores y los llamados pues en sí el grupo a quien buscan conquistar, donde ellos invitan, correcto, al pueblo, a quien están invadiendo, a aceptar la autoridad del rey y a aceptar a su Dios. Cosa que Atahualpa se negó, dijo, no creo en tu Dios porque no lo escucho, no lo huelo, no lo siento, así que no existe. Y peor aún a tu rey. Resultado, lo capturan, nadie se mueve y de esta manera se dio la invasión. Ante la captura, te dije claramente que en su desesperación por querer salir libre, ofrece, pues acuérdate de tu pueblo, allá en Cajamarca, ofrece, pues famoso cuarto de rescate, ¿no? Ofrece hasta donde llegue su mano 2 cuartos llenos de plata y 1 de oro, sabiendo que ese era el interés de los españoles. Los indígenas cumplieron en realidad con la promesa, pero los españoles no cumplieron con darle la libertad a Atahualpa, porque sabían que si Atahualpa estaba libre, podía pues provocar una gran rebelión. Y ese miedo justamente impidía, ¿qué cosa va a impedir? Impide pues en realidad que simplemente le otorguen su libertad. ¿Y el resultado cuál sería, profesor? El resultado nos cuentan en la historia que sería pues, señores, pregunta para todos ustedes, el resultado para todos, y espero que no se olviden, ¿cuál sería, profe? El resultado nos cuentan pues en sí que terminaría siendo la muerte, porque resulta que al final encontraron distintas razones para poder matar a Atahualpa. Primero, porque había sido un asesino, ya que ordenó la muerte de su hermano. Lo han acusado de herejía, lo han acusado inclusive de incesto, correcto, por haber, y hasta de poligamia, tener muchas mujeres, haber tenido una relación con su propia hermana, y también haber matado a su, en este caso, a su hermano. Aparte de ello, pues en sí herejía porque creía en dioses que no era el dios cristiano. Resultado, lo mataron. Antes de matarlo, él quería morir pues de una forma digna, no quería que lo quemen en la hoguera y él pidió que lo maten con otra pena, ¿no? Donde puedan conservar su cuerpo. Bueno, primero tenía que aceptar una condición. Le dije que esa condición era aceptar el bautizo. Se bautizó y lo mataron con la pena del garrote. De esta manera, nombraron a un nuevo inca que sería Tupac Hualpa, a quien lo llamarían pues el Inca Títere, con el cual van a salir camino de Cajamarca al Cusco, ya que los españoles preguntaron dónde está su ciudad capital, porque imaginaban que allá todavía había más oro, y así van a ir al Cusco, desde Cajamarca al Cusco, pero en ese camino pasan por Jauja, y ahí se dan cuenta que Tupac Hualpa dudaba de los españoles, así que en sí lo envenenaron y lo terminan matando. Muere también un general, pues atahualpista llamado Calcuchímac. Aparece la imagen justamente de quién, la imagen de Manco Inca, quien ayudaría a los españoles, ya que él era seguidor de Huáscar, contra de los atahualpistas que se rebelaban pues a los españoles. Y mira tú cómo terminan logrando llegar al Cusco y en Cusco fundar una nueva capital española en 1534, o sea, una nueva ciudad. Pero ahora, dicen que la primera capital iba a ser Jauja, correcto, el Valle del Mantaro. El único problema, porque todo lo demás era bonito, producción, fertilidad, río, peces, etcétera, era el clima, mucho frío hacía, así que buscaron pues en realidad bordeando en sí el río Rima y parte de lo que viene a ser el río Lurín, llegaron pues al sur de Lima, a lo que viene a ser el llamado cacicazgo de Pachacámac, al cacicazgo de Lima, y Lima era gobernada por Taulichusco, y ellos encontraron a un río Rímac, imagínense en Lima, hijo, sí, ese que está cerca al Palacio de Gobierno, limpio, puro, con camarones, con, por ejemplo, con pececitos, y dijeron, qué valles tan bonitos, y encima de todo, calorcito, buen clima, y cerca al mar, o sea, también querían playa, hijo. Por ese motivo, ante cualquier guerra, la playa es importante porque, para que se puedan escapar. No se diga más, Lima será la nueva capital. Si en 1534 fundaron el Cusco, el 18 de enero de 1535 fundaron Lima. Pero ahora hay un problema. Empiezan a fundar nuevas ciudades. Ahí está Trujillo, ahí está Huamanga, Tarma, etc. Pero el problema es, correcto, que la mayoría de beneficios lo recibía quien te había mencionado, lo recibía pues Pizarro y no Almagro. Almagro viaja a España, firma una nueva capitulación de Toledo, le dan una nueva gobernación al sur del gobierno de Pizarro, que es Nueva Castilla,
para Almagro le da Nueva Toledo. Le toca la parte más fea, que es Chile, desierto, una tripa. Así que él dice, no, esta tierra no me gusta, yo quiero el Cusco. Plum, toma posesión del Cusco, a Pizarro no le gusta y se inicia una guerra entre seguidores de Pizarro y los seguidores de Almagro. Con ustedes, la guerra civil entre los españoles. La primera guerra fue solo y únicamente por el control del Cusco. Primero murió Almagro, luego murió Pizarro. Al final, entre todos ellos, desde España se tuvo que mandar a un gobernador, como fue Vaca de Castro, para acabar con estas guerras civiles. ¿Qué es lo que hizo desde España? El rey dijo, yo no he mandado a conquistar para que me quiten las tierras. Al final, todo lo que se conquista es mío, no es de ellos. Y eso no les gusta a los españoles. Los hermanos de Pizarro, los conquistadores, por ejemplo, dicen, está loco. Y por eso, cuando el rey crea el virreinato, como un sistema de gobernación a su nombre, acá en el Perú, en América, eso no le gusta a los españoles y se rebelan. Así que ahora ya la causa no va a ser, ¿qué cosa? Ya no va a ser pues en sí el dominio Cusco, ahora va a ser la lucha, va a tener una causa como, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Cuál va a ser su causa? Va a tener como causa, por ejemplo, la necesidad de sus tierras y de sus indígenas, al cual lo llaman encomiendas. O sea, saben que van a perder a sus indígenas que trabajaban gratis para ellos. Saben que van a perder las tierras que ellos habían conquistado. O sea, ellos no querían perder esos privilegios. Y el rey, al crear el virreinato, se quedaría con todo. Por eso es que ellos se oponen al llamado virreinato. A esa guerra entre 1542 y el 48 se le llama Guerra de los Encomenderos, los cuales, correcto, por ejemplo, se oponían ¿a qué? A las nuevas leyes, al llamado virreinato. Bien, en la batalla de Añaquito, te había mencionado, muere el primer virrey del Perú en 1542, Blasco Núñez de Vela, sería nuestro primer virrey que traía las nuevas leyes y fue asesinado por Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. Tras su muerte, desde España se organizó pues en realidad un ejército, correcto, a quien dio una orden. Le dio la orden al llamado virrey de México, conocido con el nombre de Pedro de la Gasca, para que llegara al Perú. Y ese pata era pues un sanguinario, ¿eh? Vino y acabó con Gonzalo Pizarro y con un hombre llamado pues Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes, y acabó con toda rebelión que encomendera. De esa manera se establece el virreinato. Ahora, en 1552, 4 años después, se rebelaron una vez más un grupo de españoles, los cuales fácilmente fueron derrotados. ¿Cuál fue la consecuencia al final de la guerra civil entre los españoles? El establecimiento del virreinato. Pero finalmente, yo te había dicho en la clase pasada, que un grupo de indígenas aprovechó este momento de incertidumbre para rebelarse. Primero Manco Inca, el hombre con el que llegaron los españoles al Cusco, que al darse cuenta de que no eran buenos, eran malos, buscó una manera de escapar. Te dije que le mintió a los españoles que él les traería una estatua de Huayna Cápac de puro oro, en tamaño real inclusive, y los españoles hambrientos de oro, ya vaya, corre, tráelo. Y ya, listo, se escapó, organizó una rebelión por Lima, por Cusco, al final terminaría fracasando. Por ese motivo, para que no lo maten, él tuvo que escaparse, ¿no?, hacia la selva del Cusco, y desde ahí iniciar una rebelión, el cual se llama la rebelión de Vilcabamba. Su hijo, Zaire Túpac, lamentablemente renunció a esto. ¿Y por qué motivo? Por recibir privilegios de parte pues de los españoles. Es por ese motivo que con Zaire Túpac no va a continuar esta rebelión. Fue Tito Cusi Yupanqui, correcto, quien continuó con la rebelión, y ni hablar de Túpac Amaru I, que entre los años 1571 y el 72 realizaría la rebelión más violenta de parte de indígenas. Lamentablemente, fue rápidamente derrotado. El quinto virrey del Perú era Francisco de Toledo, quien lo derrotó y inmediatamente después lo ejecutó. Al ejecutarlo, amenazó a todos los indígenas que si ellos se rebelaban, les pasaría lo mismo. ¿Sabían ustedes que por ese motivo Francisco de Toledo, para evitar nuevas rebeliones, organizó el sistema virreinal? Ahora, ¿qué consecuencias trajo estas rebeliones? Que surjan pues en sí, por ejemplo, grupos indígenas con algunos privilegios a los cuales los españoles, como quien dice, los coimeaban para que ya no se rebelen. Dos, es que los grupos que no estaban privilegiados se resistían a la dominación española, y así nace, por ejemplo, el Taqui Oncoy, el llamado baile de la enfermedad, con el cual se oponían a la religión española, y eso fue liderado por el ayacuchano Juan Chocne, acuérdate. Nace el movimiento Yanaguara, y finalmente también nace, ¿qué, muchachos? Nace pues en sí el Incarri, aquel mito
que habla de la resurrección del Inca o la reencarnación del Inca. Por eso que en el futuro, muy en el futuro, cuando estamos hablando casi de la independencia del Perú, ¿se acuerdan ustedes de que algunos indígenas se hacen llamar como estos incas? Uno se hace llamar, por ejemplo, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Como decir, soy la reencarnación del Inca Atahualpa. Otro se hace llamar Tupac Amaru, ahí está, segundo, ¿no? Soy la reencarnación del Tupac Amaru primero, del primer Tupac Amaru. Listo, señores. Bien, ahí están las preguntas. Después de haber hecho un resumen, vamos a marcar estas preguntas nivel de eco, ¿correcto? A ver, todos conmigo van a responder estas preguntitas. Vamos a responder la pregunta número 1. Nos dicen que indiquemos verdadero o falso sobre los siguientes enunciados relacionados con el imperialismo colonial. Después de la reconquista española, se inician los viajes de exploración, verdadero. Cristóbal Colón descubrió la mayor cantidad de tierras para Portugal, falso, eso lo hizo para España. Luego de ello, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice, muchachos? Ah, muy bien. ¿El aumento de población en España provocó la conquista de Brasil? No, el que llegó a Brasil fue Portugal. Falso. Enrique el Navegante creó la Escuela Náutica de Sagres para Portugal. Verdadero. Después de haber pensado medio segundo, la clave es la D. 2. Una consecuencia económica de los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVI fue el enriquecimiento de España, que se debió principalmente a ¿qué? Pero facilito, al monopolio comercial, no hay otra cosa. Ellos son los únicos vendedores, no permiten que otro país comercialice con sus colonias y por eso se hacen ricos. Listo, la 3. Esta pregunta es nivel un UNC, imagínate. Cristóbal Colón, ¿por qué es conocido? Facilito, facilito. Porque recuerda tú, pues en sí, eres el hombre que, no te olvides, muere en la ciudad de Valladolid en el año 1506. Cristóbal Colón llega, un favorcito, corregimos ahí, llega a tierra firme por la ruta de ¿qué? Facilito, por el océano Pacífico. No, bien, ahí está mi amigo, se dio cuenta, bien, claro. ¿Cómo que por el océano Pacífico? Si eso lo descubrieron más adelante, profe. Correcto. Y entonces, profe, él terminaría llegando pues en sí por el famoso ¿qué? Mar Caribe, ¿correcto? Recuerda que una parte es el Mar Caribe, del Océano Atlántico es el llamado Mar Caribe, y ahí tocaría pues en sí tierra firme en lo que viene a ser Venezuela, desembocadura del río Orinoco. Ahora, Núñez de Balboa, acuérdate de Rocky, te dije, descubre el Mar del Sur, que hoy en día, ¿cómo es llamado? Por lo pacífico de sus aguas. ¿Cómo se le llama? Bien, hijo, Océano Pacífico. Mira, por interno me responden fácil, me dicen, bien, profe, está facilito. La 6, conquistaron y colonizaron las costas occidentales de África. Los que sí llegaron a la India, señores, no como los españoles que nos mintieron que llegaron a la India, y inclusive nos llaman indios. ¿Acaso nosotros somos de la India para que nos llamen indios? Falso. ¿Quiénes son? Los portugueses. Muy bien, ahí está, enano. Siguiente, exploró el Pacífico Mar del Sur desde Panamá en 1513. Pero te está hablando del hombre que lo descubrió. Acuérdate de Rocky, Blasco Núñez de Balboa. 8. Los viajes invasores de Francisco Pizarro se inician durante la administración panameña, facilito, de Pedrarias o Pedro Arias Dávila. La 9, acuérdate, está cerca a Cajamarca, está en el norte de Lima, es en sí un departamento en el norte. ¿Cómo se llama ese departamento? Acuérdate, ahí está el Callejón de Guaylas, el Callejón de Conchucos. Según el segundo viaje de Pizarro, ¿llegó hasta dónde? Hasta la desembocadura del río Santa en Ancash. Acuérdate, ya habíamos hablado de eso. La 10, la capitulación de Toledo se firma entre quién? Bien, el rey Carlos I no se encontraba. Y es por eso que le ordenó a su esposa, Isabel de Portugal, que lo firme. Por eso fue Pizarro e Isabel de Portugal. ¿Listo, muchachos? Vamos con estas preguntas tan bonitas. Esta también es de San Marcos. La 11. Una de las consecuencias directas de la presencia española en los Andes fue la drástica disminución demográfica indígena.
Según el historiador Nobel David Cook, el Tahuantinsuyo tenía aproximadamente unos 9 millones de habitantes en 1520, pero hacia 1620 esa población cayó a 670,000, o sea, más de 8 millones de muertos. ¿Tanto? Sí. Dice que la causa principal de ese colapso poblacional son diversas, pero afirma que la principal fue la conquista biológica o la transmisión de enfermedades, siendo la de mayor impacto sobre la población. Ya, ¿cuáles? La sífilis, el paludismo, la peste, la cáncer, sarampión, cáncer no. Viruela, influenza, sarampión puede ser, tifoidea, peste y viruela, no. Gripe, sífilis y malaria tampoco. La única que se relaciona es esa, la viruela, influencia, que es como una gripe, y el sarampión. Muy bien, listo, señores, cachimbo. Y la 12, magistrado de la audiencia de Valladolid, enviado para solucionar los problemas originados por la Primera Guerra Civil. Pero está facilito, acuérdate del Pedro de la Gasca, correcto, el hombre que había sido también, ¿qué? Primer virrey, ¿en dónde? En México, correcto, nada más, de esa manera, hijo. ¡No! Me tengo que ir, correcto, no, mentira. Acuérdate que todavía no nos vemos, nos vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Con eso hemos culminado.